Muy bien, hermanos. Ahí está Génesis 3, el tan mítico, tan poderoso, ¿no? Tan profundo es este capítulo de Génesis 3. He estado leyéndolo, estudiándolo bastante, orando bastante, que el Señor nos guíe a comprender e interpretar correctamente este capítulo, porque tiene mucha enseñanza, es muy profundo, ¿no? Entonces, para comenzar, me gustaría que todos podamos participar un poco, poder hablar. Quiero presentarles mi pantalla con una pequeña presentación. Ahí hemos podido leer seguramente, levanten la mano, hermanos, quienes han podido leer el PDF que mandé de los comentarios que hace Maxwell, ¿no? Sobre este capítulo 3 sobre el liderazgo. Por favor, les pido, levanten la mano quienes han leído. Ahí está Mariela, este PDF. Ok, parece que solo Mariela, y bueno, yo también lo leí, así que bueno, somos dos. Ahí está Darling, también lo leyó, tres. Ok, entonces Mariela o Darling, ¿qué, qué impresiones se han llevado de este PDF? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Se habla de dos puntos específicos, que es la comunicación y la responsabilidad, ¿no? Sobre esos dos aspectos, ¿qué les ha llamado la atención? Sí, buenos días. Buenos días. Ya. Bueno, sí, lo pude leer, muy interesante la lectura. Bueno, respecto a la comunicación, es como cuando Dios ha comunicado algo a Adán, le ha dado un mandato, entonces ahí se puede ver en la lectura que Adán al comunicar a Eva no lo ha hecho en la totalidad que debería hacerlo, porque cuando la serpiente le pregunta a la mujer creo que aumenta una palabra más que no se debe tocar. Mm. Entonces la comunicación no ha sido dada como tal, sino se ha sido tal vez distorsionada o aumentada. Eso es lo que me llamó la atención ya, respecto a la comunicación. Ujú. Y Mariela, ¿cómo ves que esto puede ocurrir en tu liderazgo o en el liderazgo que de otras personas que tú puedes ver? ¿Alguna vez has visto situaciones parecidas o te ha pasado algo parecido con respecto al tema de la comunicación? Sí, muchas veces, a veces la comunicación es distorsionada Mm. o suponemos que se entiende como lo queremos transmitir. Y ahí también uno de los puntos decía, como líderes, uno de los puntos, nos damos cuenta si estamos transmitiendo bien el mensaje a los que quieren escuchar y a veces nosotros damos por entendido que están entendiendo. Entonces, se puede ver una distorsión en el mensaje, entonces ahí se puede distorsionar. Perfecto, perfecto, buenísimo, Mariela, gracias. Y es así, ahora podemos entender la gravedad de las consecuencias de una mala comunicación, ¿no? Podemos decir, no, solamente, bueno, no entendió bien o se supone que lo va a entender o cosas así y decimos, no, no es tan grave al final, pero sí, sí es grave, ¿no? Sobre todo si hay liderazgo, sobre todo si hay influencia. Génesis 3 nos enseña el tamaño, el impacto que tiene esta mala comunicación entre Adán y Eva, ¿no? No es algo que podemos pasar a simple vista o como que no pasó nada, realmente tiene un impacto muy fuerte, muy grande en el área del liderazgo, ¿no? No podemos pasar desapercibido esto. Si queremos ser buenos líderes, debemos aprender a comunicar precisamente y bien lo que Dios nos ha dado, ¿no? O lo que debemos o lo que tenemos que comunicar. Bien, ¿qué más? Estaba también Darling y creo que alguien más levantó la mano. ¿Qué opinan del tema de la responsabilidad de la que habla Maxwell? Sí, Pastor Carlito, yo le di una leída, así como se puede decir, un vistazo, pero vi en el tema de la responsabilidad que Adán le culpa a la mujer.
Le dice, la mujer que me diste fue ella la que, o sea, quiso desligarse de la responsabilidad que tenía. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, noté la falta de asumir esa responsabilidad de Adán como cabeza, digamos, como que Dios le había dicho que no tenía que hacer. Una, una excusa, si se puede decir, o algo así. Bien, Darling, ¿y esto en el día a día te pasa en tu vida cotidiana? ¿Has visto esto? ¿Te ha pasado que en vez de asumir un líder o tú como líder de tu familia, en vez de asumir la responsabilidad, ahí existe la tendencia de decir, "Ah, bueno, no es mi culpa, es la culpa del otro", o de justificarse, o has visto eso en otra persona? Sí, 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 bastante vemos en nuestro día a día el no asumir responsabilidades, por ejemplo. He visto en la vida diaria, digamos, ¿no? Entre familia, he visto también eso. Y dentro, por ejemplo, mi vida personal, eh, cuando en casa también pasa algo y nadie quiere ser el responsable, digamos, ¿no? Fue este el que hizo. Entonces, pero creo que dentro del liderazgo es muy importante el asumir la responsabilidad de las cosas, ¿no? Porque siempre el ser humano trata de, de excusarse y también por ejemplo, si uno no está asistiendo a la iglesia o no lee la palabra de Dios o está dejando a un lado su comunión con el Señor o no está asumiendo la responsabilidad que Dios le dio como líder. Entonces, siempre he visto eso de que el ser humano nos excusamos, decimos, no, fue por falta de tiempo, es por el trabajo, es por esto, es que no me da el tiempo, es que no puedo, es que llego tarde o cosas así, digamos, ¿no? Entonces, he aprendido también que es un compromiso y poner a Dios en primer lugar hace que sea responsable y comprometido, digamos, con las cosas de Dios. Personalmente, eso puedo decir. Muy bien. Gracias, gracias, Darling. Es interesante, hermanos, que cuando Adán recibe, ¿no?, a la mujer como su ayuda idónea, él agradece, ¿no? Él presenta en el capítulo 2 una actitud de gratitud, ¿no? De alabanza, de adoración a Dios, ¿no? Porque ahora tiene su compañera, ahora no está solo. Y cuando adquiere esta sabiduría del bien y del mal en busca de este conocimiento, él adquiere también el conocimiento para poder justificarse, para poder culpar a otros, para no hacerse responsable. Antes no hacía eso Adán, no podía hacerlo, pero una vez que irónicamente tiene esta nueva sabiduría, este nuevo conocimiento, lo hace ¿para qué? Para culpar a otros, lo utiliza para justificarse a sí mismo, ¿no? Y no asumir su responsabilidad. Ahora vemos también que en el liderazgo, hemos visto que el liderazgo, que la influencia, todos hemos sido llamados, ¿no? Y podemos decir, no, yo no quiero, no, yo no tengo, o prefiero no, o no tengo tiempo, como decía Darling, pero es un llamado y es importante hacernos responsables de eso, porque si no, ahí comienza también más problemas, ahí comienza la perversión, que es, o sea, empezar a torcer lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dado, y empezamos que a justificarnos, ¿no? Empezamos a encontrar culpables en todo para no asumir la responsabilidad. Un gran paso que podamos dar como líder es mejorar nuestra comunicación y asumir nuestra responsabilidad de las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Teniendo eso presente, les invito a que recordemos un poquito Génesis 2, ¿ya? En Génesis 2, el ser humano tiene una relación plena con Dios,
¿no? Con el Señor Dios, el Señor tu Dios. Él generalmente en Génesis 2 se refiere a mi Señor, ¿no? A Adán se refiere a Dios como mi Señor. ¿Por qué? Porque es una creación más personal. Cuando Dios creó todo el universo, dijo, ¿no? Habló y dijo que se haga la luz y que se haga esto y que se haga lo otro. Solamente lo habló. Pero cuando se trató del ser humano, él como un buen alfarero lo tomó el barro. No solamente habló, él pudo haber dicho que se haga el hombre. No, no fue así, sino que él más bien hizo un trabajo más elaborado, ¿no? Agarró el barro con sus manos, lo formó cerca de él, se acerca casi nariz a nariz, sopla sobre él y le dice, ahora tendrás vida y además serás semejante a mí. Entonces, el ser humano goza de una relación cercana, profunda, íntima con Dios, ¿no? Porque además eso es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación así con el ser humano. Entonces, eso está pasando en Génesis 2. En Génesis 2, el hombre y la tierra también tienen una relación muy buena, ¿no? Porque primero el hombre sale de la tierra, ¿no? Es hecho de la tierra. Y Dios le dice, bueno, ahora la tierra te producirá todo, ¿no? Todo el alimento que tú necesitas, la tierra te lo va a producir. Tú lo tienes que cuidar y a cambio también la tierra te va a producir mucho alimento. Y recordemos que la palabra Edén significa deleite, significa placer. Entonces, Dios pone al ser humano en un ambiente donde él va a sentir constante deleite, constante placer. Dios quiere que el ser humano sienta placer. Dios ha creado la capacidad de sentir placer en nosotros y quiere que sintamos placer en su presencia, ¿no? Entonces, Adán está ahí deleitado, está feliz, está en un ambiente de placer en su relación con Dios y con la tierra. Y en una relación con la mujer también, ¿no? El hombre y la mujer están en las mismas condiciones, ¿no? El hecho de que la mujer salga de la costilla representa que no está ni debajo ni encima, están ahí, están en la misma condición de igualdad. Y los dos están desnudos en una relación de plena confianza y de compañía. Nadie se avergüenza de nadie, nadie se ataca con el otro, no hay aquí culpas ni nada por el estilo, sino más bien una relación de plenitud, de compañía, ¿no? Entonces, eso está pasando en Génesis 2. Ese es el plan de Dios, ¿no? Así está maravilloso. Ahora, algo sucede, ¿no? Algo sucede y nos vamos a ir a Génesis 3. Génesis 3, yo lo he llamado como la primera gran estafa. ¿Alguna vez los han estafado, hermanos? ¿Alguna vez les han dicho, mira, yo te voy a dar liebre y te dan gato, ¿no? Y de ahí viene el refrán, te han dado gato por liebre, ¿no? ¿Alguna vez les han dicho, vamos a hacer este negocio, invertí y resulta que no había sido así, que te quedas sin el negocio y sin el dinero? O de diferentes formas, en Génesis 3 se presenta la primera gran estafa, ¿no? Cuando el hombre, inconforme, quiere adquirir sabiduría de Dios fuera de Dios. El hombre, a pesar de que tenía todo lo que se le había dado, lo que vimos en Génesis 2, él quiere adquirir la sabiduría de Dios sin Dios. Y eso representa mucho de lo que vivimos hoy en nuestro tiempo, en nuestra vida, ¿no? Queremos vivir más, queremos una vida plena, queremos más conocimiento, queremos más sabiduría, queremos más riqueza, queremos muchas cosas, pero sin Dios, ¿no? Por mis propias cuentas. Y eso resulta en una gran estafa. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Primero, la influencia. El tema de liderazgo es un tema de influencia. Entonces, vamos a notar en el capítulo 3 en la narración, que la serpiente influencia bastante en este caso, a Eva, ¿ya? Esto no es un tema sexista, que Eva, que el hombre, que la mujer, no, nada que ver. El hombre, Adán y Eva representan a la humanidad. Entonces, esta es la influencia que tiene la serpiente, que sabemos que es Satanás, sobre Eva en este caso. Primero, la exageración. Fijémonos que cuando ella empieza a hablar, la serpiente comienza a hablar, comienza con la exageración en su comunicación. Dice, de ningún árbol van a comer, y como esa pequeña palabra, esa pequeña exageración, influye en Eva y ella dice, no, no, podemos comer de todo.
pero de este árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal, no lo podemos ni ver, no lo podemos ni tocar, no lo podemos ni comer. Entonces, esa pequeña exageración que realizó la serpiente, la misma reproduce Eva. Entonces, ahí se ve que hay una pequeña ya influencia, ¿no? El mismo hecho de que la serpiente aparezca en el árbol y que la serpiente esté hablando, ¿no? Ya despierta la curiosidad en Eva porque los animales no hablaban en ese momento y quizás le da a entender que el hecho de que la serpiente está en el árbol da a entender de que, porque comió seguramente esta serpiente, seguramente por eso puede hablar. Entonces ya comienza con una gran influencia la serpiente sobre Eva. En el segundo punto, la serpiente se refiere a Dios como Dios, no se refiere a Dios como el Señor Dios. Y en el capítulo 2 de Génesis vamos a ver que Adán y Eva se refieren a Dios como el Señor Dios. Pero cuando entra en esta conversación, Eva incluso ya no se refiere a Dios como el Señor Dios, se refiere a Dios como Dios, solamente como Dios. Se hace más impersonal la relación. Ya no es el Señor Dios, es Dios. Dios dijo, ¿no? Entonces, otra vez la influencia de la serpiente, como poco a poco la va influenciando con cosas muy, muy sutiles, no es algo directo. Se van a dar cuenta que en ningún momento la serpiente le dice a Eva que coma de la, de la, del fruto. En ningún momento le dice, ve y cómelo. No, ella solamente da indirectas, habla sutilmente con indirectas y dice verdades a medias, ¿no? Dice, ustedes, por ejemplo, no morirán, dice. No, no, no. Va a haber impunidad, le da como cierta esperanza. ¿Qué es impunidad? La impunidad es el hecho de decir voy a cometer algo y esto no va a tener consecuencias, no va a pasar nada. Y esa es la gran tentación que nos da y que le da en este caso Satanás a Eva. No va a pasar nada. Puedes desobedecer a Dios, puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, no va a pasar nada, no te preocupes, no va a haber ningún castigo. Y esa es la falsa esperanza que le da. Y además le dice, va a haber ventajas, no, sino que además vas a ser como Él, vas a obtener el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, sin necesidad de Dios. ¿No? Y esa es ahí está la mentira, ¿no? Pero es una verdad a medias, dice, ¿no? Es una verdad a medias, ¿por qué? Porque es verdad que, o sea, cuando comen Adán y Eva, no mueren inmediatamente, al menos no la muerte física. Y a eso se refería la serpiente, no, no, no van a morir, no, no va a pasar nada. Ahí hay una verdad a medias, como en el uso del lenguaje, en el uso de la comunicación, se genera tanta influencia sobre Eva en este caso. Y finalmente la seducción, ¿no? Es seducida Eva, porque dice que mira el fruto, ¿no? Mira y dice, es agradable a la vista. Y en este momento, en estos 4 puntos que acabamos de ver, en ningún momento Eva deja de escuchar a la serpiente y empieza a escuchar a Dios. En ningún momento va y lo busca a Dios. Está constantemente escuchando a la serpiente. Está la serpiente en su oído ahí, murmurando, susurrando, dando ideas. Y ella no va a su creador, no va al Señor su Dios a decir, ¿qué dices tú de esto? ¿No? Ella lo sabe, pero como que lo va olvidando. Y una vez es que es seducida, esto que era prohibido se vuelve algo muy valioso, algo muy deseable, algo atractivo estéticamente y por lo tanto llega un punto en el que en el corazón de Eva, en sus ojos, en todos sus sentidos, este fruto se vuelve irresistible. Empezó con algo con lo que Eva decía, no, 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 no. La verdad que Dios dice que no, pero poco a poco en esta conversación, la serpiente influye tanto en Eva que esto que es prohibido se vuelve irresistible. O sea, ella ya no puede controlarse, ya no puede, o sea, ya miró, ya lo deseó y fue tal que tomó la decisión y lo llevó a la acción porque dijo, esto puede darme lo que dice la serpiente. Y la necesidad que ella tiene de satisfacer ese deseo se vuelve, como decía, irresistible a tal punto que lo hace, ¿no? Lo hace. Es tal la influencia de la serpiente en su comunicación que ella termina cediendo. Por eso es importante, hermanos,
que como líderes entendamos la influencia. ¿Qué nos influencia a nosotros? ¿Quién nos influencia a nosotros? Al momento de pecar, al momento de sentirnos con la tentación a pecar, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién nos está influenciando? ¿No? Hay cosas que nos invitan a pecar y que nos prometen la impunidad y además nos va a dar ventajas. Esto te va a dar más placer del que imaginas. De esto nadie te va a encontrar, nadie se va a enterar, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Quién nos está influyendo? Es importante ahí entender que el liderazgo es influencia. ¿Quién nos está liderando en el momento de la tentación? Cuando la serpiente, ya no disfrazada, sino directamente se acerca a Jesús, hace lo mismo. Le ofrece cosas, le ofrece ventajas, ¿no? Y le ofrece un montón de situaciones a las que quiere tentar. ¿A quién está escuchando Jesús? ¿Quién está liderando la vida de Jesús? En el caso de Jesús es claro, ¿no? Dice, solo al Señor tu Dios adorarás. Bien, entonces vamos a ver las consecuencias. Los dos terminan comiendo del fruto prohibido y lo primero que sucede es que las relaciones han sido rotas. Al principio, la mujer era la ayuda idónea. Ahora la mujer es una amenaza, ¿no? Es una amenaza en el caso de Adán. Dice, la mujer que tú me diste, ¿no? Ahora ella es la culpable, ella es la que amenaza mi integridad. Y al mismo tiempo la mujer está escuchando cómo el hombre, que era su compañero, su aliado, su compinche, se vuelve también una amenaza porque el hombre le apunta con el dedo y dice, tú tienes la culpa, ¿no? Y se rompe esa relación de comunidad, se rompe esa relación de confianza entre el hombre y la mujer y se vuelven ambos una amenaza, un peligro el uno para el otro, ¿no? Igual se rompe la relación con Dios porque ¿qué significa muerte? Muerte en términos hebreos significa separado de Dios. Eso es lo que es muerte, ¿no? Algo que está separado de Dios. Entonces, el ser humano, al querer conseguir la sabiduría de Dios, separados de Dios, obtuvieron eso, estar separados de Dios. Y Dios finalmente los expulsa, ¿no? Del Edén. Se rompe la relación con la tierra. El ser humano, el hombre en especial, y la tierra tenían una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque viene de la tierra, porque la tierra le va a dar su alimento, le va a dar deleite, le va a dar placer, le va a dar comunidad, y le va a dar ciertos beneficios. Pero ahora la maldición que viene sobre la tierra, fíjense que la maldición no viene sobre el hombre en el caso de la sentencia de Dios, sino viene sobre la tierra específicamente, y la tierra será maldita, dice. Entonces, eso que la tierra te daba tan lindo, tanta comida, tanto deleite, ahora se va a volver un sufrimiento, se va a volver un esfuerzo, se va a volver un penar. ¿Entienden? Ahora con el sudor vas a producir. Antes era fácil, la tierra te daba con gusto, ahora no, ahora te va a costar. ¿Por qué? Porque lo que comiste específicamente, eso es el pecado que cometiste, comer de la tierra. Ahora la tierra misma va a ser la que se va a resistir a ti, ¿no? Y ahora vienen tantas cosas, ¿no? En la tierra, que maremotos, que terremotos, que sequías, que pestes, que tantas cosas. Eso es producto del pecado, ¿no? Y se rompe la relación consigo mismo, ¿no? Adán, en la busca de autonomía, de conseguir cosas de Dios, se rompe la relación que él mismo tiene consigo mismo, ¿no? Adán se vuelve su propio enemigo. Adán se avergüenza de sí mismo. Antes él era un hombre confiado, seguro y pleno. Ahora es un hombre inseguro, un hombre que culpa, que no asume responsabilidades, un hombre que se esconde de Dios, que tiene miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo estas consecuencias del pecado afectan directamente a la forma de liderazgo que va a tener el hombre? Porque ahora el hombre se va a volver un líder inseguro. Antes era un líder seguro, o podía serlo, pero no, ahora no, ahora es alguien que se avergüenza de sí mismo, es alguien que se esconde.
¿no? Alguien que antes se sentía en una plenitud de amor, no, ahora es alguien que se ha vuelto como pasa mucho ahora, ¿no? El hombre es que tiene que ser, que no puede llorar, ¿no? Es un hombre que se esconde, esconde sus emociones, esconde sus sentimientos, esconde su responsabilidad. Se ha vuelto alguien duro, alguien invulnerable, ¿no? Alguien que no se puede ver qué hay detrás ahí, es alguien con dureza de corazón. Muchas veces Ramiro nos compartía eso. ¿Por qué los hombres no buscan más a Dios que las mujeres, ¿no? En las reuniones de estudios bíblicos siempre hay más mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre se ha vuelto alguien que tiene miedo. Por eso se esconde el hombre. Porque por eso es duro, por eso es invulnerable, porque tiene miedo. Ese es el origen, esa es la raíz. Porque si hubiera amor, el hombre podría ser vulnerable, el hombre podría sentir confianza, el hombre podría no esconderse, sino mostrarse y decir, bueno, yo soy luz y sal de este mundo, adelante, me siento en una relación de confianza con mi Dios, no tengo que esconderme, ¿no? ¿Alguna vez han hablado a alguien en su liderazgo y lo han mirado a los ojos, o una mujer con mujer, hombre con hombre, y a veces las personas con las que estás mirando te vuelcan la mirada, ¿no? O sea, no te miran a los ojos porque se están escondiendo, porque los ojos muestran mucho, ¿no? Los ojos muestran, dicen, es la ventana del alma. Es un dicho, pero tiene mucho de cierto. Se puede ver mucho por medio de los ojos. Y a veces las personas nos escondemos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué te escondes? Bueno, eso es producto del pecado, porque el pecado produjo vergüenza, ¿no? Entonces, nos avergonzamos de nosotros mismos, ¿no? Otra cosa que aprende el hombre, otras consecuencias del pecado es la sabiduría, pero no la sabiduría para el bien. Adquiere sabiduría, sí, para justificarse. Ya no necesita a Jesús, el ser humano, ¿no? En sus propios términos. Ahora él mismo puede justificarse. Es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, es que por su culpa, es que allá. No, entonces siempre se justifica. Recién cuando conoce a Jesús, dice, a Él es el que me justifica. Él es el que me justifica, no yo. Pero fuera de Dios es un liderazgo que constantemente justifica. Es que no hemos logrado los objetivos. Ay, es que esto, es que no hemos tenido los resultados que queríamos, es que aquí, es que allá, en vez de asumir responsabilidad y empieza a culpar, ¿no? Empieza a culpar, ay, que fue fulanito, fue el de acá, es que llovió, esto pasó y por el tal, ¿no? Otras consecuencias, vamos a ver. La mujer que estaba en igualdad de condiciones con el hombre, ahora se vuelve un ser completamente influenciable por el hombre, ¿no? Que está bajo sujeción y además va a tener dolor, ¿no? Dice, desearás a tu hombre, ¿no? Querrás controlarlo, pero él gobernará sobre ti. Antes eso no era así, hermanos. El propósito, el plan de Dios no era ese. Pero como fue la mujer que influenció más a Adán, ahora se vuelve, ¿no? Dice, ahora el hombre gobernará sobre ti, aunque tú quieras controlarlo, vas a estar sobre sujeción, ¿no? Y es la mujer, por lo tanto, influenciable, muy influenciable. Fíjense en las familias, generalmente, no sé, si el hombre, no sé, come rápido, de repente la mujer no comía rápido, pero ahora come rápido, ¿no? Va a pasar, van a ver mucho eso, que en el liderazgo las mujeres tienden a seguir mucho el ejemplo que ven en los líderes y sobre todo en los varones. Luego tenemos la consecuencia sobre el enemigo. Bueno, al decirle a Satanás, ¿no? Le dice, te arrastrarás, le está diciendo, vas a ser humillado, ¿no? Vas a ser humillado, siempre vas a caminar sobre el polvo, sobre la tierra. La interpretación correcta es que serás humillado, porque te quisiste sobrepasar, fuiste ególatra, ¿no? Quisiste ponerte por encima de Dios, ahora tú serás humillado y vendrá una victoria, dice. Ahora es interesante que cuando le dice que la victoria va a venir por medio de la simiente de la mujer, no solamente, hermanos, se refiere a Jesús, que sí que es una profecía de que Jesús le va a pisar la cabeza, sino que también es la profecía de que la simiente de la mujer, es decir, el mismo ser humano al que tú hiciste caer, el ser humano también te va a pisar. En el hebreo, el término que utiliza será pisada tu simiente es un término en plural. También se refiere a quién? A la iglesia. La iglesia tiene el poder y la capacidad para pisar.
por decirlo así, a la serpiente, para humillarla, ¿no? Para no ceder contra ella. En el principio fue influenciada la humanidad y fue convencida y fue estafada, ¿no? Pero ahora eso se va a revertir, dice, ¿no? Y en el futuro, no solo Cristo, sino también la iglesia va a poder humillar a la serpiente. En el tema de la adoración, una consecuencia fue que se dejó de adorar a Dios y se fue ingrato. ¿Qué le dice a Adán? Le dice, la mujer que tú me diste. No casi, no casi, sino le está diciendo, por tu culpa casi a Dios es que he pecado. Ya no es gracias Dios por la mujer hermosa que me diste. No, ahora es por tu culpa. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Tú permites que esto pasó. ¿Por qué tú no te interpusiste ahí y no hiciste algo para que pase esto, no? Para que no pase esto. En realidad la culpa la tienes tú, Dios, ¿no? Y tú deberías, por último, castigarte, ¿no? A mí no me culpes, yo soy inocente. Ahí está el hombre utilizando su nueva sabiduría para culpar incluso a Dios y dejar de adorarlo. ¿Nos pasa alguna vez, hermanos, que en vez de adorar a Dios por las cosas buenas que nos da, quizás hasta lo culpamos, ¿no? Ah, por tu culpa esto pasó, o por qué no apareciste, o por qué cambió? Eso es producto, hermanos, del pecado. Eso es producto del pecado. Bien, otra consecuencia es la expulsión, ¿no? Es la primera vez que el ser humano en su memoria nos va a dejar ese sentimiento de expulsión, de que te expulsen de un lugar, de que te saquen de un lugar donde sentías mucho placer, mucha comodidad, tu zona de confort, si quieres, ¿no? Ahí fuera, ya no puedes estar más acá. ¿Por qué? Porque Dios dice, esta sabiduría que ha adquirido el hombre la puede utilizar para hacer el mal constantemente. Y si hace el mal constantemente y vive eternamente, pues el sufrimiento que va a producir al mundo y entre sí va a ser mucho. Entonces hay que separarlo del árbol de la vida. Y hasta el día de hoy, hermanos, ¿no? Si ustedes ven las noticias, van a ver que el ser humano hace todo en la ciencia y tecnología para poder vivir más, ¿no? Ya se han creado robots, hay androides, hay órganos que funcionan como el órgano natural que prolongan la vida, ¿no? Y es que el ser humano siempre ahora está tratando de vivir más, pero sin Dios. Como al principio, quería más conocimiento, más sabiduría, pero sin Dios. Ahora quiere vivir más, pero sin Dios. Y la ironía, ¿no? Los intelectuales escriben, dice, el hombre trata de vivir más y al mismo tiempo de que trata de vivir más, crea más formas de pasar el tiempo. Es decir, vive más y se ocupa de cosas como que para pasar el tiempo. Veremos una película y todo el día mirando una película. Toda esa vida se va desperdiciando, ¿no? Scrolleando en el celular, haciendo cosas que no tienen ningún propósito. Es así, la ironía. Queremos vivir más para pasar el tiempo, ¿no? Entonces, eso es consecuencia también del pecado. Y finalmente, el despropósito. En el huerto, Adán y Eva tenían un propósito. Adán tenía el propósito de cultivar la tierra y eso era para su Dios, ¿no? Tenía una relación plena, tenía un propósito en su vida. Ahora ya no tiene. Ahora él ha salido del Edén y tiene que valerse por sí mismo, porque él quería autonomía, ahora tiene autonomía, ¿no? Y ya no depende de Dios. Ahora tienes que ver por ti mismo qué es lo que vas a hacer. El propósito ya no es agradar a Dios, ya no es adorar a Dios, es no morirte, encontrar comida y esperar que la tierra te dé algo de alimento. Entonces es un despropósito. Ya muchas veces la vida no tiene sentido, ya no tiene significado más que el sobrevivir, ¿no? Cuando Dios en el Edén les había dado todo para que ellos puedan vivir. Entonces, las consecuencias del pecado son muy fuertes, sobre todo en el tema
de liderazgo. Y vamos viendo que estas consecuencias van creciendo de nivel en nivel, progresivamente van creciendo, ¿no? Ingratitud, falsa sabiduría, justificarse, ¿no? En sí eso es una cuestión que va creciendo y cada vez empeora hasta el despropósito, ¿no? Y sabemos que actualmente mucha gente se suicida. ¿Por qué? Porque dicen que la vida no tiene sentido, no tiene sentido. Y eso es producto del pecado, de la gran estafa en la que cayó el ser humano. No fue estafado. No, no vas a morir. Mentira. Sí, sí vas a morir. Y fuiste separado de Dios. Entonces, en ese sentido, es importante, como les decía, la influencia. ¿Qué en nuestras vidas está gordo y qué está flaco? Aquí vemos un tigre que está súper bien alimentado. ¿Por qué está así bien alimentado? Porque la influencia constante que recibe, ¿no? Es una metáfora de la influencia constante que recibimos en nuestra vida. Imagínense que dentro de nosotros, no sé, hay dos tigres, ¿no? El tigre de la carne y el tigre del espíritu. ¿Cuál está siendo más influenciado? ¿A qué nos exponemos más como líderes? Y empezábamos el curso de liderazgo con eso. Primera y segunda clase vimos eso. Las cosas a las que me puedo exponer, ¿no? Al Espíritu Santo, de no contristar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me influencie cada vez más. A su palabra, ¿para qué? Para que me influencie cada. Entonces voy alimentando el tigre correcto, ¿no? Eh, la oración, bien, ¿para qué? Para que me influya. A veces no tengo ganas de orar, a veces tengo sueño, a veces he tenido un día muy cansado, muy ocupado y en vez de justificarme, asumo mi responsabilidad de que debo influenciarme por Dios, entonces voy y lo busco en oración que me influencie. Vieron que Eva, en vez de comunicarse con Dios, escuchaba a la serpiente, escuchaba hasta que ya no pudo hacer nada hasta que fue imposible detenerse de pecar. Y es así funciona el pecado, hermanos. La Biblia dice, cuidado que resbalen, porque el pecado parece que es una caída de golpe. No, en realidad es un resbalar. De a poco uno va resbalando hasta que ya no hay vuelta atrás. Entonces es lo mismo acá. ¿A quién me estoy influenciando? ¿A qué me estoy exponiendo que me influencie? Y tercero, qué importante la comunidad. Vieron que el pecado rompió muchas relaciones. Porque el ser humano es relacional. No somos llaneros solitarios, no somos autónomos que vamos individualistas por la vida, no, somos seres creados para andar en relaciones. Y la comunidad va a afectar mucho la influencia que vamos a tener en nuestra vida. Entonces es importante, como lo que estamos haciendo ahora como líderes, buscar comunidades que nos influencien de una forma positiva. Y debemos hacerlo de una forma intencional, como lo están haciendo ahora, hermanos. Felicidades. Qué bien que lo están haciendo. Pero del mismo modo, igual podemos ser influenciados por otras cosas. ¿Qué películas vemos? ¿Qué música escuchamos? ¿Con quién nos juntamos? Oramos, no leemos? Tenemos que saber que algo siempre va a estar influenciando en nuestras vidas y debemos hacernos responsables de eso. Y ya para ir terminando, no quiero extenderme más. Quiero hacerles esta pregunta, hermanos. Es la misma pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y con esto me refiero a dónde estás. ¿Estás escondido? Me refiero a, ¿estás justificándote? ¿Estás comunicándote bien con las personas a que lideras? ¿Estás asumiendo responsabilidad? ¿Estás adorando o estás siendo ingrato? ¿Dónde estás? ¿Estás en la etapa en la que Eva está siendo seducida poco a poco, sin darse cuenta? ¿O estás en una búsqueda constante en la oración a Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás culpando a Dios o lo estás adorando? ¿Estás viviendo bajo el temor y la inseguridad de un liderazgo inseguro o bajo la seguridad de saber dónde Dios te ha puesto? ¿Estás viviendo con un propósito o estás viviendo en despropósito?
Le pido a Dios que sea esta pregunta, ¿no? Durante toda la semana, en cada uno de ustedes, ¿dónde estoy? Estoy antes, estoy antes del pecado, ¿cómo estaba, no? Siendo mis necesidades satisfechas por Dios, mi confianza plena en Él, regocijándome en su amor constantemente, en una relación plena con Él, con mi prójimo, o estoy al otro lado. Con Jesús, hermanos, ¿no? Solamente ya esto para terminar. Con Jesús es que nosotros tenemos todas las posibilidades de volver a ese Edén, de que el plan de Dios se restaure en nuestras vidas, de poder volver a sentir propósito en nuestras vidas, de poder volver a sentir placer y deleite en las cosas que Dios tiene para nosotros, de poder ser llenos, de tener seguridad en la vida y caminar así. Pero también podemos vivir en el pecado. Y déjenme decirles algo, para el liderazgo, el pecado arruina, arruina nuestra capacidad de liderar. Tú quieres liderar y estás en pecado o buscas el pecado o no puedes resistir, déjame decirte que va a arruinar tu capacidad de liderar. Y va a arruinar a las personas a las que lideras, a las que están bajo tu influencia. Tienes hijos, tienes una pareja, tienes una empresa. El pecado va a arruinar tu capacidad de liderar. Y por lo tanto, la influencia que vas a producir en otras personas va a ser desastrosa, ¿no? Y alguien después te va a decir, ese consejo que me diste fue mal consejo, me hizo daño ese consejo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué te estaba influenciando en el momento que diste el consejo? La sugerencia, la dirección. El líder da dirección. ¿Qué dirección estás dando? Primero, ¿qué dirección tú estás tomando? Bien. Ok, hermanos. Entonces, con esa preguntita que es una tarea y que el día miércoles voy a hacer a dedo, así porque a veces no quieren participar, ¿no? Entonces, les voy a hacer así a dedo, ya tú vas a responder, así que prepárense, mediten en esta pregunta, reflexionen, ¿dónde estoy? Si Dios viene y me pregunta así como le preguntó a Adán, ¿dónde estoy? ¿Qué le voy a responder? ¿Dónde estoy? Bien, entonces, ¿qué comentarios o opiniones se llevan de este capítulo 3 y de las enseñanzas que nos deja Maxwell también de liderazgo? Quisiera escucharlos, a los que están presentes pueden encender sus micrófonos y escuchar algunos comentarios que se llevan sobre lo que hoy hemos aprendido. Así que hermanos, adelante, hermanos y hermanas, adelante. Me llamaba la atención la lectura del PDF que honestamente estaba haciendo yo ahora. En realidad no lo leí anoche. Respecto a si somos buenos comunicadores, ¿no? Me llama la atención porque una cosa es tener las ideas claras, tener el conocimiento necesario, el conocimiento sano para poder liderar. Y a lo mejor nos falta aprender a comunicarlo bien. Estaba leyendo ese ejemplo del teléfono inalámbrico y cómo se distorsiona una mala comunicación a medida que va circulando. Pues quizás eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, ¿no? Y me incluyo. A lo mejor no comunicamos bien nuestras ideas, a lo mejor no estamos dando la talla para poder hacer que las demás personas comprendan lo que queremos hacer con el liderazgo nuestro, ya sea en la familia, en el hogar, en la empresa o en lo que nos toque liderar, ¿no? Entonces, me llamaba la atención eso. Me rescato eso de este aprendizaje de hoy, ¿no? Si es que somos buenos líderes, si es que somos buenos comunicadores, si logramos que entiendan lo que queremos decir. Y también me gustó la parte donde nos preguntamos a nosotros mismos si nos hacemos responsables por lo que nosotros decimos. Si es que el Señor nos ha confiado algo para que lo digamos y no lo hacemos, pues si nos hacemos responsables de eso,
o buscamos la excusa, como Adán hizo, buscamos culpar a alguien, que alguien debe tener la culpa y no nosotros, ¿no? Que somos excelentes líderes, según nosotros. Eso podría comentar. Mm. Gracias, gracias, Henry. Así es un desafío para cada uno de nosotros decir desde hoy en día, ok, mi comunicación tiene que mejorar, porque lo que comunico y cómo me comunico es trascendental, no es algo que puedo pasar desapercibido. Gracias, gracias, Henry. ¿Alguien más, hermanos? Ahí está Darling. Sí, Pastor Carlito. Yo también, leyendo lo que usted nos envió del liderazgo de Maxwell, me llama la atención la ley de la influencia, ¿no? Esa influencia negativa, y es creo que uno de los últimos puntos que usted estaba tocando, ¿no? Que decía que el pecado arruina nuestra capacidad de liderazgo, o sea, y, eh, y vamos a influenciar eh, también a las personas, o sea, si es que cayéramos en pecado, arruinaríamos nuestra capacidad de liderar y también influenciar negativamente en las personas que estamos liderando. Y en el caso también usted ponía el ejemplo del hogar, digamos, ¿no? De la familia también. Cuánta responsabilidad también como padres tenemos de dar un buen ejemplo, si se puede decir así, y de influenciar siempre positivamente en la vida de nuestros hijos. Yo hablo de eso porque soy mamá. Y entonces esa parte me llama mucho la atención porque cuán importante es, ¿no? Que un líder esté limpio, esté buscando de Dios y escuchando la dirección de Dios y no, no cayendo en nada de pecar, ¿no? O sea, en pecado, porque eso arruinaría un ministerio, si es que uno tiene un ministerio. ¿Cuántas veces hemos escuchado lamentablemente a veces de ese tipo de cosas, ¿no? Cayó en pecado tal persona y uno la verdad que queda muy triste, ¿no? Porque, wow, era un gran líder, no me lo puedo creer, a veces no, uno dice, eh, o uno queda, wow, no puede ser, digamos, ¿no? Y pasa, entonces eso nos habla de que tenemos que cuidar eso con bastante responsabilidad, tenemos que estar cuidando de escuchar siempre la voz de Dios y de no escuchar la voz del enemigo que nos va a decir, no, esto no pasa nada, no tiene consecuencia, podés hacer esto o a mí me ha pasado, la voz del enemigo me ha dicho así, mire cómo es el enemigo astuto así, me ha dicho, pero si otras personas lo han hecho esto y no les ha pasado nada, y me río porque así me habló el enemigo y a veces uno tiene que tener discernimiento para saber cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz del enemigo, ¿no? Y así me habló, me dijo, no, pero si otros han hecho esto y acaso has visto que le ha pasado algo, entonces yo, ¿verdad, no? Así, y después dije, no, esta no es la voz de Dios, porque la voz del Señor siempre me va a hablar para bien, Mm, pero así es el enemigo. mm, Eso, Pastor mm. Carlitos, que Gracias. Dios nos ayude para guardarnos de no caer, así como tenemos ese ejemplo de estos dos grandes líderes que fueron, primeros líderes que fue Adán y Eva y que Mm, cayeron, como se dice, brutalmente, mm. Sí, sí, ya sea quien haya sido responsable, porque fue Eva, pero igual Adán pudo haber dicho no, entonces los dos fueron responsables. No hay, es una responsabilidad compartida, si se puede decir ahí, no era que solamente Eva ujú, fue la primera que escuchó la voz de la serpiente, pero también Adán tuvo que haber ejercido ese liderazgo y decir, no, Dios me dijo que no comiésemos, pero él cayó también, ¿no? Entonces,
Entonces, por ambas partes tuvieron las consecuencias también. Así es, así es. Eso Gracias, sería, gracias, Pastor Darling. Carlito. Muy, muy lindo tu testimonio, lo que nos has contado. Daisy ha levantado la mano. Adelante, Daisy. Gracias, gracias hermano y buen día a todos. Este tema ha sido tan importante y para mí, pues creo que, y lo que decía también el hermano que antecediera, que nos falta saber comunicarnos y justamente nos pasaba algo, ¿no? En lo familiar, somos 8 hermanos y yo decía, qué difícil ha debido ser para Isaac tener 12 hijos y que puedan llegar a un consenso, ¿no? Y en este caso, el ser responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Am, Creo que es bien fácil y cómodo ah, no hacerse responsable, o sea, culpar a, no sé, a las situaciones que has pasado, a tus padres, a alguien más, y creo que, creo que Dios nos está, bueno, personalmente me está llamando a tomar la responsabilidad, aunque me hayan pasado cosas malas, tomar la responsabilidad de lo que está sucediéndome y sanar, ¿no? Sanar para poder también ser y ser más comunicativa, porque, eso creo que me ha costado mucho, mí. En, en toda mi niñez, por ejemplo, a mí me ha costado mucho saber comunicarme. Fui muy tímida, muy callada y creo que era parte de la violencia que había sufrido también en mi familia, ¿no? Pero ya de grande digo, quiero aprender a comunicarme, tengo que aprender a sanar mis heridas del pasado y no culpar a los demás, aunque hayan sido culpables, ¿no? Eh, Responsabilizarme también significa tomar las riendas desde el momento que ya tengo conciencia, ¿no? Y sí, ha sido un proceso, creo que Dios ha sido muy bueno en este proceso de saber sanar y aunque me cuesta todavía, pero doy gracias a Dios por cursos como este que pues nos permiten ver a la luz de la palabra dónde estamos parados. Y cuando usted, hermano, preguntaba en qué etapa estás culpando, estás avergonzado, estás siendo tentado, ¿en qué etapa de tu vida estás? Qué importante es reconocernos y saber en qué etapa de nuestras vidas, o quizá estamos pasando por todas estas etapas y no nos damos cuenta. Creo que es importante hacernos esta como evaluación o autoconciencia y yo siento que es importante para poder responsabilizarnos de lo que nos toca. Sí ha pasado cosas duras, sí ha debido ser, ha habido culpables, digamos, pero tú ya eres responsable de lo que sucede de ahora en adelante y no podrías culpar a los demás y ser mejor, más comunicativo y poder asumir ese liderazgo que Dios nos ha dado, ¿no? Creo que eso me llevo de esta clase. Todo ha sido muy, muy bueno y gracias por todo. Mm. Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a ti, Daisy. Y es así, ya sé que el tiempo ya se ha cumplido, pero es importante recalcar esto, ¿no? Dios, aun cuando el ser humano pecó y fue expulsado del Edén, Él hizo en su misericordia, proveyó ropa, ¿no? Para ellos y luego se encontró con Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Tengo grandes planes, vamos a restaurar esto, ¿no? Por medio de ti, las familias van a volver a Cristo. Entonces, eh, sí. Hemos sufrido, sí, todas las personas sufrimos las consecuencias del pecado, pero Dios Jesús en su misericordia, Él quiere sanarnos. Él dice Isaías que Él vino a sanarnos, ¿no? Sanar nuestras heridas. Entonces, Él puede sanarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere que vivamos en el deleite que había en el Edén. Él quiere llenar todos nuestros vacíos, nuestras inseguridades, nuestros temores, cambiarlos por amor. Él quiere eso, es su voluntad, es la voluntad de Dios, es su deseo. Pero Dios, como desde el principio, no se va a
imponer, no te va a obligar, pero sí quiere influenciarte. Entonces, depende de nosotros también a qué me expongo. Quiero más, quiero crecer más rápido, quiero buscarlo más a Él. Entonces me expongo constantemente a Él y... Y claro, va a ocurrir que tal vez caigas y tal vez tropieces y tal vez pecas, ¿no? Pero las misericordias de Dios se renuevan cada día y vivimos bajo su gracia, ¿no? Eso no significa que ahora puedo pecar un montón, no, sino que Él va a seguir haciendo esa obra en nosotros constantemente, constantemente, cada día. Y cada día va a ser más fácil decirle no al enemigo, cada día va a ser más fácil dejar los malos hábitos, cada día va a ser más fácil superar esa vergüenza, esa timidez y vamos a sentir sanidad en nuestros corazones y a decir, oh, para esto Dios me llamó, ok, yo puedo compartir esto que he sufrido con alguien más y dar testimonio que está sufriendo y ayudarle a salir de la situación que está pasando. Entonces, las cosas que Dios hace son maravillosas. Fíjense en José, cuando José es redimido, está ahí, está alimentando a toda su familia, ¿no? Que a la familia que le hizo daño. Él les dice, ustedes trataron de hacerme el mal, pero Dios lo transformó para bien. Y es que Dios es así. Todo el mal que hemos sufrido, las cosas que nos han pasado, que son consecuencias del pecado, sí, Dios lo puede transformar para bien, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, confiemos en Él, sometámonos a su influencia constantemente y van a ver cómo nuestro liderazgo también va a influenciar a otras personas a volver a Cristo, a volver a Dios. Bueno, hermanos, no me quiero extender más. Gracias por sus lindas y hermosas participaciones. Daisy, Henry, Darling, gracias por siempre estar ahí activos y presentes. Nos vemos el día miércoles para continuar con Génesis 4. Que Dios los bendiga, hermanos. Chao, chao.